El director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, en Nada Está Dicho. Gustavo, bienvenido, buenas noches. Placer, Jaime. A ver, hay 2 o hasta 3, diría yo, denuncias muy graves propaladas anoche en los dominicales y sus consecuencias pueden ser gravitantes, estremecedoras para la política peruana. No quiero rehuir el tema, para comenzar, el de Julio Guzmán, porque lo compromete un incidente, primero de aparente infidelidad en un departamento de Miraflores, el televisor que comenzó a arder por unas velas en formas de corazones, el señor Guzmán se las pica, pero hay un asunto también de seguridad pública que queda expuesta y que el señor Guzmán rehuye. ¿Cuál es tu opinión sobre esto de huir? Porque lo de huir, y ya lo vamos a hablar en unos instantes, no es nuevo en la política, lo vamos a recordar, pero sobre Guzmán, ¿qué impresión te ha dejado? Yo normalmente no veo los programas dominicales, debo decir, pero ayer me tocó ver ambas partes, lo que salió en Panorama, después lo que salió en Cuarto Poder. Obviamente son días muy poco felices para Guzmán y me imagino también para lo del Partido Morado. Se había dado un poco antes lo del caso de Daniel Mora, sobre lo que podemos hablar luego si quieres. Sí, claro. Y ahora llegó esto, que tiene toda una serie de características que pues tendrían a apuntar, digamos, la identificación, la caracterización narrativa del evento en un cierto sentido. Lo que Guzmán ha indicado es de que se trató de una reunión que tenía que ver con el partido, de repente hasta medio académica, y que en ese contexto se produjo el amago de incendio, de que él salió a buscar a su seguridad, que obviamente también algo entendía de apagar fuegos, y que no lo encontró y que entonces se puso a buscarlo. De acuerdo con lo que salió en el video, ¿no es cierto?, lo hizo a una carrera vigorosa, digamos, no era un footing, sino, digamos, más bien una carrera. Y eso, ¿no? Obviamente el alejarse corriendo de ese evento lo pone pues bajo una luz que para un líder es poco favorable, sobre todo teniendo presente, como tú lo has sugerido, algunos eventos históricos de huida en los anales de nuestra República. Entonces, fue ayer también, dentro del manejo, digamos, de entrevistas difíciles que debe tener un líder político, estuvo ante un entrevistador sumamente agresivo, no estuvo precisamente afortunado en sus respuestas. Para mí, necesariamente, digamos, agresivo. Lo de agresivo puede ser subjetivo, ¿no? Es una cuestión de forma. Pero creo que, más allá de si le puso digamos, más ají o no, digamos, le puso el tema en la mesa, pues, ¿no? Claro, puede ser, pero le puso el tema en la mesa. Y Guzmán no supo responder. Bueno, el tema estuvo en la mesa, debajo de la mesa y debajo del televisor también. O sea, el tema estaba, no había ninguna duda, ¿cierto? Así es. La cosa nomás es la forma en que eso se desarrolló. Pero estuvo pues dubitativo, se veía apocado ante esa insistencia. Y bueno, un líder, sobre todo alguien que aspira a dirigir la nación, debe estar en condiciones, aún en circunstancias embarazosas, de poder responder con propiedad, aún si las respuestas son dolorosas, pero con propiedad, con carácter. Ahora bien, algunas cosas sí. Y sobre esto voy a dar mi opinión, que no es necesariamente la línea editorial del reportero, porque hemos tenido ahora discusiones muy vivas dentro de la... Eso es saludable, eso es válido, necesario en el periodismo. Por supuesto, sobre, por ejemplo, si los lances galantes, no asumiendo que se hayan necesariamente producido, si los lances galantes pertenecen o no a la vida privada de un político. Es lo que te iba a preguntar ahorita, justo. Bueno, y mira, ¿qué dices tú? Bueno, por supuesto, lo que Thorndike le espetó a Guzmán fue de que nada, de que él es un hombre público y en consecuencia tiene que estar abierto a todos los niveles, a todo como un libro. La historia
si por lances galantes fuera de matrimonio fuéramos a juzgar a políticos de gran realce en el mundo, tenemos que reescribir la historia. ¿Okay? No hablemos solamente, digamos, Bill Clinton no fue un presidente del todo malo, ¿verdad? Sí. Pasó lo de Mónica Lewinsky y me acuerdo de un artículo que escribió Gabriel García Márquez en ese tiempo. García Márquez era amigo de Clinton por Carlos Fuentes, William Styron, en fin, y habían desarrollado una relación muy afable. Ahí él escribía de que una de las pocas cosas en las que un hombre, incluso un político, puede mentir es precisamente en torno a ese tipo de lances, ese tipo de eventos. Bueno, Kennedy, Roosevelt, Eisenhower, García, Hollande, de García no hablemos. Toledo. García, en fin, todo. Bueno, ya que yo quería estar a un nivel más universal, Ben Gurión, yo te traigo un poco al Perú. No estoy tan seguro de Gandhi, pero en todos esos casos yo te digo, hay una cierta parte de la vida que sí, pues, habla, la mayor parte de los líderes políticos, además, y eso es una cosa que quizá pudiera explicar lo que Kissinger se refería al poder como el mayor afrodisíaco, si no me equivoco, punto más, punto menos, por ahí va la cita, la tensión, el estar cerca del poder moviliza todo un conjunto de factores que no son precisamente intelectuales en la interacción de líderes políticos con otras personas. Y yo personalmente creo lo siguiente, no podemos pedirle a los que están en la función pública que deroguen por completo su naturaleza durante un tiempo determinado. Debemos exigirles la mayor probidad, la mayor propiedad en todas las cosas que pertenecen al dominio público. Cómo manejan los bienes públicos, cómo manejan los dineros públicos, cómo manejan la ley y su aplicación. Ahí viene una línea de pensamiento que te pido me permitas desarrollar justamente como introducción a la siguiente pregunta. Si alguien es, no quiero sonar pacato ni moralista ni nada por el estilo, es una línea de pensamiento. Si alguien es infiel, uno puede colegir que es desleal, que no es precisamente alguien honesto o que por lo menos no es alguien abierto, transparente. Hay algo que esconde y eso a uno válidamente le puede permitir dudar respecto a su actuar, respecto a si tú con ese antivalor de la deslealtad o de la poca transparencia, ya sea entre sábanas, pero deslealtad al fin y al cabo, ¿cómo puedo yo confiar en ti si es que vas a ser leal o no en tus acciones públicas? ¿Tú hubieras confiado en Franklin Roosevelt? No lo sé. ¿Hubieras confiado en Eisenhower poco antes? Yo no sé si Guzmán es Roosevelt. No estamos, ahí estamos hablando solamente de un... Yo te hablo de Guzmán, de un aspecto del comportamiento humano. Estamos hablando sobre el eventualmente poder tener algunos escapes amorosos fuera del matrimonio en determinadas circunstancias. El mariscal Zhukov, Eisenhower, etcétera, etcétera, ya he dicho Ben Gurión y algunos otros. Eran gente de carácter muy fuerte, eran gente en quienes uno podía confiar plenamente en este aspecto, pero tenían ese otro lado, ese apasionamiento. Posiblemente eran tiempos un poquito menos puritanos de aquellos en los que nos estamos convirtiendo, y no impactó en nada, yo diría, en su carácter de líderes, en su grandeza como líderes. Ahora, que se combina con la vida. En el caso concreto de Guzmán, no estamos hablando de grandeza, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de una persona que necesita hacer un inmenso trabajo para convencer al Perú que tiene el calibre necesario como para ser presidente y que ayer, no tanto por la circunstancia en la que estaba, no tanto por el lugar en el que se encontró, no tanto por las velas y la forma de corazoncitos y todo aquello, sino por la fuga y por haberlo ocultado, realmente pone su criterio y su capacidad de decisión bajo tela de juicio. Y quizá sí, pues el no haber pensado de que existía una relación directa entre la combustión de una vela y la posibilidad de incendio también es otro criterio. Claro, son las dos cosas, pero finalmente, para ya pasar a otro tema, te decía los que huyen
o las huidas no son nuevas en política. Huyó García, huyó Toledo, huyó Fujimori. Guzmán, huyó Prado, Mariano Ignacio Prado, en lo más duro de la guerra con Chile. Así es. Y regresando a Guzmán, que algunos dirán para suerte de los peruanos huyó antes de ser presidente. Teniendo el antecedente de tantos fugitivos, esta huida de Guzmán ¿es sin retorno? ¿Crees que Guzmán ha liquidado su carrera política anoche? No, él no es presidente. Estamos en los casos anteriores, estamos hablando de presidente, es un candidato. No se conocen todavía todos los hechos relacionados con ese evento. Él tendrá todavía, podrá dar explicaciones adicionales. Y por fortuna, y esto es importante, es muy importante decirlo, por fortuna, las elecciones que vamos a tener el próximo domingo no son para presidente de la República, sino para el Congreso. Y lo único que tenemos que ver es la calidad de las listas para el Congreso. Después viene la discusión, una vez que se haya establecido este nuevo Congreso, que va a ser de corta vida, viene la discusión sobre los méritos y deméritos de los candidatos. Ahora, tú tienes entre los candidatos algunos chupacirios, y particularmente, ¿no es cierto?, pacatos, que a la hora que examinas su conducta moral son profundamente represivos. No, eso es reprochable, absolutamente. Sí. El otro asunto es el de los consejeros o exconsejeros o hermanitos del CNM, Guido Aguila, Iván Noguera, sindicados de integrar la red de cuellos blancos. Además, perdonados de esta imputación por el Congreso disuelto, hay que decirlo claramente. Es decir, eran a oídas de los audios o los CNM audios, una organización que actuaban en pared, y el Congreso disuelto cuidadosa articulación en todos los niveles de administración de justicia. Así es, y no permitió que se les acuse por organización criminal. ¿Cuáles son los temas urgentes? Hablando del Congreso, hablando de esto de anoche, que debe atender el Congreso, porque para que no vuelva a pasar lo que pasó en este Congreso disuelto, que mayoritariamente obstruyó la lucha contra la corrupción. Lo que nosotros hemos añadido como ilustración a lo que salió en I de los Reporteros es la confesión de alguien vinculado con precisamente Telesub y todo esto, que habló cómo se designó a Cavazza para que estableciera las relaciones con esta gente, con Aguila, y con los demás en el CNM, con el fin de poder tener control sobre la institución. Una vez de que eso se hace, una vez de que quede establecida la posibilidad de operar subrepticiamente como para tener ese control, lo que viene después de los derechos de autor y todo lo demás sencillamente ilustra el arreglo previo al que se había llegado. El Congreso... Y que fue, por supuesto, totalmente encubierto por la mayoría del Congreso, que era uno de los elementos organizadores centrales para lograr ese control interinstitucional a fin de servir a los intereses corruptos, a los que estaba abocado. No olvide de que una de las primeras cosas que nosotros sacamos fue el encuentro que hubo en la Casa de Trinidad Moral de Aguila entre Becerril, ¿no es cierto?, como representante de esta gente para poder lograr ese control. Encuentro negado en su momento y que después ha sido abundantemente documentado por una serie de testigos y colaboradores. Es un escándalo, es decir, Luna, que tiene su partido Podemos Perú, que tiene además a la locomotora Urresti, que puede colocarle asientos en el Congreso de la República. Guido Aguila, 420.000 soles. El doctor Rock, 889.734. O sea, además como si fuesen unas lumbreras, ¿no? Como si sus libros estuviesen en las librerías. ¿Cómo advertir o, digamos, anticipar de que el nuevo Congreso no sea realmente riguroso y que haga las cosas que tiene que hacer, como por ejemplo acusarlos por organización criminal a estos señores, que no hizo el Congreso disuelto, y tienes ahí la posibilidad de que Podemos tenga asientos en el Congreso? Es decir, si antes fue Becerril, ahora puede ser, no sé si Urresti. Él dice que no, pero los otros que salgan quizás sí. Todo indica aparentemente de que los asientos que va a tener el grupo ultra reaccionario, el grupo que está a favor, además de la lumpen política en todo sentido, va a ser una cosa menor, mínima. Vamos a ver cuánto llega a tener Fuerza Popular a su turno. Yo espero, a propósito de la discusión que acabas de tener con Mesías Guevara, de que
los representantes de Acción Popular que sean elegidos recuerden y tengan presente la médula, el espíritu profundamente democrático que animó tanto a Fernando Belaúnde como a Valentín Paniagua y estén totalmente orientados en ese sentido. Y si eso es así, si Acción Popular obtiene una representación importante y orientada en ese sentido, y junto con la gente del Partido Morado, que como digo, tiene gente de mucha calidad en su lista, que nada tienen que ver con lo que está en discusión en estos días respecto a Guzmán. Si se da una sólida representación de ambos lados, entonces yo creo que el Congreso va a poder cumplir plenamente el papel de sacar eso a la luz y de, a su vez, hacer posible que la nueva Junta Nacional de Justicia cumpla eficientemente su papel mientras él cumple el suyo. Claro. Se prevé que esta semana terminen las audiencias que determinarán si Keiko Fujimori regresa o no a prisión por 36 meses, prisión preventiva, digo. En el camino, nuevas revelaciones durante las audiencias en torno a su caso parecen agravar su situación. Por ejemplo, la que ha contado Dionisio Romero al equipo especial. Ha entregado información que demuestra el procedimiento que siguió Dionisio Romero para entregar los $3.650.000 a Keiko Fujimori. Reportes financieros, 17 operaciones en el BCP entre 2010 y 2011. Ojo, 2010 y 2011 la señora era congresista. ¿Cuánto agrava su caso si no lo declaró? Bueno, agrava mucho su caso y a la vez también hace necesario que, aparte del relato que ha hecho, Dionisio Romero explique las razones por las que hizo eso. Las preferencias entre Atlantic Securities, Credit Corp y todo esto, me hacen recordar a muchas de las cosas que uno ve cuando examina lo que hacía Marcos Grillo, que era el encargado de generar recursos para la Caja 2. Es decir, de convertir dinero legal en dinero sucio, en dinero ilegal. Entonces va a ser muy, muy importante que explique el por qué llevaron esas medidas de ocultamiento que luego se reprodujeron una vez que fue recibido el dinero por Keiko Fujimori, aparentemente también en el pitufeo, para poderlo ocultar. O en el ocultamiento de lo recibido. En todo caso, por supuesto, ella era en ese momento congresista y eso supone un grado diferente de responsabilidad por lo que va a tener que responder. Porque hemos entrado a un elemento, el de haber sido congresista, que te decía si agrava o no su situación. Coincidimos en ello porque el argumento de sus defensores era: un momentito, la señora no ha sido autoridad cuando se le está investigando por estos procesos de lavado. Pero ojo, ya ahora llegamos a la conclusión, a partir de este detalle que entrega Romero, que era congresista. Sí. Entonces sí era autoridad. Entonces ahora pasamos a otro nivel. ¿Debe la señora Fujimori para ti volver a la prisión, así no se le haya presentado acusación? Ese es un aspecto que ha de resolver plenamente el juez. Hay opiniones en un sentido y en el otro. Sí. Yo soy partidario de que la prisión preventiva se emplee solamente en circunstancias muy específicas, donde existe una clara posibilidad de acciones de obstrucción, en uno u otro modo, o de fuga, para esto. Pero a la vez debo sí reconocer de que en el caso Lavallato, quizá más en Brasil que en Perú, la prisión preventiva tuvo un efecto sumamente importante en abrir la compuerta de las delaciones que llevaron al avance vertiginoso del caso y a conocer, a abrir toda la información que nos permite vivir ahora en la circunstancia en la que estamos, donde estamos ya entrando en el caso Lavallato, en la parte final, sobre todo en lo que concierne a lo que se debe saber sobre esto. Pero buena parte de ello, y si examinamos el avance de las investigaciones, ha sido posible por las delaciones, por las colaboraciones eficaces o delaciones premiadas. Y una parte importante de esas delaciones o colaboraciones eficaces han sido generadas, hechos posibles gracias a la prisión preventiva. De tal manera que es un asunto polémico, difícil, en el que se contraponen algunos principios y donde, en consecuencia, lo que en las audiencias ante el juez plantee con claridad la Fiscalía, en el sentido de apuntar a los posibles elementos o de obstrucción o de fuga, son los que han de determinar resultados. Pero, digamos, serías de la idea, de manera principista, que vaya a prisión, pero con una acusación. Es decir, que se presente la acusación y ahí se diga, oiga, por los peligros expuestos, prisión preventiva.
y es acusada. Cuando ya hay una acusación, se entra en un nivel completamente diferente, claro, donde puede haber o no prisión preventiva, pero esa es la parte del proceso que eventualmente culminará en una sentencia. Claro. Y todo indica a estas alturas de que la sentencia no va a ser favorable para la señora Fujimori. Gustavo, como siempre, un gusto, ¿eh? Muchas gracias por haber venido a esta edición de Nada Está Dicho. Gustavo Gorriti, director de IDL Reportero, nos vamos a la pausa y venimos con las respuestas necesarias en este momento desde el Partido Morado en la voz de uno de sus candidatos, Carlos Santibáñez. Nada está dicho.